Hola, buenas tardes a todos. Hoy comenzamos la clase número 21 de Efesios. Hoy es una clase hermosa de poquitos versículos, pero que nos van a dar mucho para hablar, para pensar, para exponer. Así que bienvenidos a esta clase que en lo personal es quizás una de las más especiales de todas las que hemos estado viendo. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder empezar este tiempo, por poder disfrutarlo, expresarnos, y queremos pedirte que tu palabra nos hable, nos ministre, nos confronte, pero nos ayude a acercarnos a ti y acercarnos a nuestros hijos y nuestros hijos a los padres, que sea un tiempo especial deleitándonos en tu palabra, Señor, y pedirte que tú concedas, respondas nuestra oración. Gracias por este día, gracias por esta clase, gracias por estos 4 versículos que vamos a ver hoy, Señor. Tu palabra nos alimenta y nos desafía. Gracias, rogamos tu bendición y la guía de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy es un gran desafío la clase, ¿sí? Así que estamos todos para interrumpir cuando haga falta y participar. Hay mucho material, así que vamos a avanzar y después Gladys también al final nos va a bajar una conclusión. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Está bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Está grande? ¿La podemos ver? Muy bien. Hoy, como le dije, la clase 21, padres e hijos. Quiero reforzar este concepto sobre el que venimos trabajando en las últimas clases, que dice, lo leo rápidamente: llenos del Espíritu Santo podremos someternos unos a otros. Mi fortaleza está en conocer capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, que hacen ver, entender las riquezas que tenemos en Dios y me van a poder permitir y vivir los capítulos 4, 5 y 6, que son capítulos prácticos. El título o en el formato general que estamos viendo estas relaciones de esposos, esposas, hoy padre e hijo, es someteos unos a otros en el temor de Dios, no en mi criterio, no en mi fuerza, en el temor de Dios. Esa es la relación de sometimiento mutuo. Este es un mandamiento para todos los creyentes, no es una cuestión voluntaria, permanente, constante, que yo voy caminando y entendiendo la voluntad de Dios. Eso me lleva a esta relación de sometimiento permanente. No se trata de superioridad, abuso, sino de ordenar las relaciones, de cómo nos sometemos unos a otros. Siempre en el temor de Dios, por amor a Dios, por reverencia a Dios. Me acerca a Dios, es un remor reverente, quiero honrar a Dios, comprendo quién es Dios, Él es más grande, Él es poderoso, Él manifestó su voluntad y yo me someto a su voluntad, por lo cual nos sometemos unos a otros. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El primer detalle de este desafío de hoy es que cuando Pablo escribía esta carta, la estaba escribiendo para que fuera leída en la iglesia. Entonces, el primer concepto que quiero marcar aquí es que los hijos forman parte de la iglesia. En aquel tiempo formaban parte de la iglesia. Es muy importante, fundamental, invertir en la educación, en la enseñanza, en la instrucción de nuestros hijos. Ellos deben conocer la escritura desde su niñez, tanto como nosotros. Es más, creo que ellos están más sensibles al conocimiento de la escritura por por la forma en que se presentan y reciben las verdades bíblicas, sin tanto cuestionamiento, sin tanto razonamiento. La iglesia, en particular, cuando están los niños, no es una guardería. Y esto es tan importante que lo sepan los niños, los hijos, cuando van a la iglesia, no están yendo a un lugar de entretenimiento en buena hora, que sea ameno y divertido, pero están yendo a aprender, a adorar, a conocer de Dios, a estar en comunión.
Esto lo tienen que saber los hijos y los padres, porque si no, daría la sensación de que si no lo entendemos lo que está sucediendo, los padres nos sacamos la responsabilidad, se la damos a un maestro que nos cuide a los chicos y que de paso les enseñe a alguien. ¿Está bien? Estamos todos juntos en la iglesia, en comunidad, adorando. Los maestros se van a preparar para ayudarnos en la educación de nuestros hijos, pero la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres, ¿está? Es indelegable. Vamos a tener ayuda de la iglesia, de la escuela, pero la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Como papá, somos los que tenemos que criar a nuestros hijos. Ya vamos a ver este concepto de la crianza, ¿sí? Específicamente en este pasaje, cuando dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, y cuando estoy hablando de educación y de crianza, no me refiero tan solo al conocimiento, sino a poder enseñarle a nuestros hijos lo que significa la obediencia. Si nosotros como papás no hemos sido obedientes, si no hemos tenido el concepto de autoridad sobre nuestra vida, bueno, va a ser difícil que podamos transmitir eso a nuestros hijos. Pero estamos a tiempo de empezar nosotros como papá, pudiendo entender que estamos bajo autoridad, que estamos bajo sujeción, que nos estamos sometiendo en el temor del Señor, y a partir de ahí poder revertir este concepto y enseñarle obediencia a nuestros hijos. Porque que nuestros hijos puedan aprender a obedecer desata una cantidad de bendiciones sobre la vida de ellos. Si no le enseñamos a nuestro hijo obediencia y honra, le hacemos perder, entre otras cosas, la bendición de largos días y que le vaya bien. ¿Qué papá no quiere que a su hijo le vaya bien? Bueno, la palabra nos va a guiar. eh, no habla tantas veces con precisión la Biblia refiriéndose a los hijos, ¿está? Pero en las que se refiere a los hijos, en todas habla de que deben obedecer a sus padres. Y les da una promesa, les da un extra. Si ustedes hacen esto bien, tendrán largos días en la tierra, les va a ir bien. Entonces, leyendo Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 17, que es el resumen de este mandamiento, que básicamente es obediencia, es honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Hay beneficio para ello. Dos pasajes específicos sobre obediencia. Este que estamos leyendo de Efesios y el de Colosenses 3:20, que le dice a los hijos, obedezcan en todo, porque esto agrada al Señor. El de Efesios dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justos. Acá es, es fuerte este concepto. Primero, los hijos no obedecen a los padres por otra razón que no sea porque el Señor, o sea, obedecen en el Señor a los padres porque esto ha sido determinado justo por el Señor. Quiero decir como hijo que no siempre me pareció justo tener que obedecer a mi papá, porque no siempre mi papá o mi mamá estuvieron dándome una enseñanza que yo valorara. No siempre me bajaron una línea que a mí me gustara. No siempre permitieron que yo fuera, hiciera o no hiciera, y me tuve que sujetar en obediencia y no siempre me gustó. Pero la Biblia no nos pone a desglosar esto. Nos dice en el Señor, porque ningún papá en el Señor va a hacer ninguna cosa que no sea justa, nos pone delante de esta situación de obedecer a nuestros padres y Dios determina que eso es justo. Y hay una transferencia de responsabilidades. No yo como hijo obediente, sino como papá determinando las instrucciones que yo debo seguir. Cuando empecé a leer este pasaje, me concentré mucho en lo que le tenía que decir a los hijos, pero de a poquito me fui dando cuenta que en realidad este versículo es una instrucción mucho más fuerte para los padres.
Si no enseñamos a obedecer, nuestros hijos no van a estar bajo autoridad, no van a entender quién es el Dios de la autoridad, no van a entender de la soberanía de Dios y se van a perder un montón de bendiciones. Entonces, a veces, como papá, queremos ser flexibles o compinches y la instrucción es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que significa la obediencia. Y los hijos obedecen porque tienen un montón de beneficios. ¿Sí? Créanle a Dios que está eh, dándoles un papá que les va a llevar en una instrucción correcta. Y si no es así, es un problema del papá, de la mamá, con Dios. ¿Bien? 4 instrucciones para los hijos, que las 4 hablan de obediencia. En todo, justicia, y esto agrada al Señor. Así que si los hijos tienen alguna cuestión para obedecer a los padres, tan solo piensen que esto agrada al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es justo. Y acá viene una pregunta o yo me hice una pregunta, ¿hasta cuándo los hijos obedecen a los padres? Ah, mientras estemos en casa de los papás, estamos bajo sujeción de nuestros padres. ¿Qué significa esto? Lo relaciono con el versículo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está muy claro que hay un momento donde los hijos dejan a los padres, porque están formando una nueva familia que es independiente en todo aspecto de la familia a la cual venían. Ya vamos a ver que el mandato de la honra a los padres no tiene fecha de vencimiento, es para siempre. Pero esto de la obediencia tiene que ver mientras estamos en sujeción a la autoridad de nuestros padres. Es decir, el día que yo me caso y me voy a formar una nueva familia, esta cuestión de la obediencia ya se transforma porque yo ya como hijo, mi rol principal pasa a ser el de esposo. No dejo de ser hijo, no dejo de tener la obligación de honrar, ¿sí? Pero ya la obediencia pasa a que yo ya puedo tomar decisiones a otro nivel, ¿verdad? Entonces, una buena forma de decirlo es, hijos, mientras estés en la casa de tus padres, el mandato de Dios es obedecer a tus padres en todo. Es justo, agrada al Señor y además hay muchas promesas lindas para tu vida, ¿sí? En esa obediencia hay bendición. Necesito confrontarnos con una realidad descrita en Timoteo y después en el libro de Romanos, y lo abro el juego para que lo leamos y también escuchen algunas opiniones de usted. Lo escribía todo según de Timoteo, así que lo podemos leer aquí de la página que estoy compartiendo. Vuelvo al concepto del versículo 1. Obedeced a vuestros padres en todos, hijos, pero me paro otra vez en el mandato de los padres enseñando a obedecer a los hijos para no privarle de ninguna bendición. Walter, adelante. Solamente un detalle, José, que me gustó mucho como varias veces vos dijiste en, en todos estos últimos tramos que para entender Efesios 4, 5 y 6 no había que olvidarse del 1, 2 y 3. En Efesios 2, 2, cuando habla de cómo son o cómo éramos antes de conocer a Cristo, dice que allí en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, que conforme a la potestad del príncipe del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduvimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y bla, bla, bla. Como que eh, la desobediencia define lo que es la conducta de los hijos de este siglo. Sí, excelente. Y ahora vamos a ver dos ejemplos de esto.
Y acá abro para que podamos opinar también, ¿sí? Segunda Timoteo 3 del 1 al 7. Usé la versión, la NTV, porque me pareció bien dinámica la expresión. Y lleva por título La impiedad, los peligros de los últimos días. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Cuando leí este pasaje, perdón, hago un alto, y me imagino esto 2000 años atrás, pero esto es súper presente, es súper contemporáneo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Sus amigos serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Que hay una instrucción muy fuerte, ¿no? Por lo que estamos leyendo ahí parecería que no son creyentes a los que le está diciendo o advirtiendo Pablo a Timoteo. Incluso lo define como que actuarán como religiosos. Se acercaron, cumplen algunos ritos, pero, pero han desechado la obediencia a Dios, ¿no? Y le sugiere, no le sugiere, es un mandato. Aléjate de esa clase de individuos, ¿sí? Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y escuchen ahora un segundito esta historia de Janes y Jambres. Janes significa el que seduce y Jambres el que hace revela, ¿no? Ese es el significado. ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Y qué tienen que ver con la vida de Moisés? Bueno, lo escribí acá en chiquitito. Janis, o Jambris, ¿tá? Son los nombres correspondientes, según la tradición, a los hechiceros egipcios que se enfrentaron a Moisés y Aarón en el retrato bíblico que se disputa con el faraón en Éxodo capítulo 7. ¿Se acuerdan? Esta historia, si no se la refresco, es cuando Aarón tira su vara, se convierte en serpiente y el faraón manda a buscar a sus hechiceros. Vienen todos los hechiceros, también tiran sus varas, también se convierten en serpientes, pero la serpiente, la vara de Aarón, se come a las otras serpientes, ¿sí? Bueno, estos hechiceros, este, esta situación de confrontación entre los enviados de Dios, Moisés y Aarón, y los enviados del faraón, y miren lo que voy a decir, otro Dios, recuerden que en aquel momento el faraón era considerado como un Dios, ¿no? Acá hay una confrontación entre dioses. Dios, Yahvé, envía a Moisés y Aarón, el faraón, Dios egipcio, digamos, envía a sus hechiceros y ahí se trama una batalla. Qué curioso que los dos tienen las mismas elementos para pelear. Dos, llamémosle milagro, la vara de Aarón se convierte en serpiente, pero la de los hechiceros también. Hay dos poderes que se están enfrentando. Hay una, acá hay algo lindo para reflexionar. La, la,
el resultado final de esta batalla demuestra quién era el verdadero Dios, el representante del verdadero Dios, ¿no? Esto mismo lo que se está refiriendo Pablo a Timoteo, lo que leímos más arriba. Un día, no se van a salir con la suya, por mucho tiempo. Tienen una apariencia poderosa, pero un día todos se darán cuenta de lo tonto que son. Ellos, pero también nosotros en un papel de haber caído en esa trampa, nos vamos a confrontar con la sabiduría. ¿En qué contexto está diciendo todo esto? Che, Timoteo, pronto habrá tiempos muy difíciles, pero me sorprendió esto, que viene a colación lo que nos nombró Walter recién, descrito en Efesios, de la desobediencia a los padres como una característica de esta gente fanfarrón y orgulloso que se burlan de Dios, malagradecido, que no consideran nada sagrado. Característica de ese tipo de gente, desobedientes a los padres. Avanzamos un poquito más. Bueno, ahí puse algunas conclusiones y ya leo Romanos 1:18. Todo esto de la desobediencia de los padres está al mismo nivel que todo lo que leímos antes, ¿no? Que no consideran nada sagrado, eh, que no tienen respeto, que todo lo que leímos. Nada, nada. Todo tiene que ver con la impiedad. La desobediencia a los padres, una característica de eso, ¿no? La desobediencia no es algo para relajarse, sino para enseñarlo y cumplirlo. Eh, Ninguno de nosotros como papá nos gustaría ver a nuestros hijos envueltos en esta cantidad de características que hacen a los que no creyeron y de alguna manera se portaron como religiosos, ¿no? Desechando a Dios, con una característica, desobediencia a los padres. Por eso insisto en esto de la importancia de, como papás, trabajar con esto de la obediencia, la autoridad. Eso forma e instruye a nuestros hijos, ¿sí? Como papás, ¿qué tipo de hijo estamos criando? ¿Qué le enseñamos? ¿Qué le reflejamos? ¿Qué ejemplo toman de nosotros? Y bueno, nosotros hacemos el mayor esfuerzo, ¿no? Dejamos toda la cancha, por lo menos uno cree que está haciendo todo eso. Y nuestros hijos, yo tengo 4, tienen características propias, no todos están creados iguales, pero sí tienen cosas en comunes que son reflejo de la enseñanza de sus padres, de las situaciones que viven sus padres, ¿sí? Entonces, los hijos son reflejo de los padres, así como la esposa es el reflejo del esposo y la iglesia, limpia, sin mancha ni arruga, es reflejo de Cristo en su vida, ¿está? El peligro de no enseñar a obedecer a sus padres pone a nuestros hijos en un potencial de entregarse al pecado y no tener esa promesa de larga vida, de que esto agrada al Señor. Vuelvo a insistir, cuando empecé este pasaje pensaba mucho que le tenía que decir a los hijos, pero creo que este pasaje nos dice muchísimos a los padres. Además, en el título había puesto hijos y padres y lo cambié porque me parece que la enseñanza está fuertemente centrada en los padres con la responsabilidad de enseñar obediencia. Ahora lo vamos a ver, seguir viendo. ¿Alguna preguntita hasta acá? Si no, leo Romanos, que también está en esta misma tónica. Sí, Analía. Sí, o sea, me gusta que dice obedecer en el Señor, que no es una obediencia ciega, ¿no? Y me lleva a pensar en cómo es obedecer al Señor, que es una obediencia que está rodeada de amor y que da gusto. O sea, aunque a veces no entendemos, sabemos que Dios quiere nuestro bien, Dios lo hace porque nos ama y como padre tenemos que buscar ese tipo de amor y ese tipo eh, de diálogo con los hijos para que sea en el Señor, seamos dignos de que nos obedezcan, no usar el poder para manipularlos, sino tratar de imitar al Señor siendo padres, ¿no?
Correcto. Es el mismo concepto de someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Sí? Obedecer en el Señor. ¿Sí? Em, me adelantaste un poquito con la conclusión, pero hacia allá vamos caminando en la instrucción que Dios le da a los padres respecto del significado de la obediencia. Ahí vamos a llegar más concretamente. Romanos 1, 18 al 26, lo escribí nuevamente porque nos va a dar una perspectiva como papás y una perspectiva como hijos que me parece que vale mucho la pena tenerlo en cuenta. El título es La ira de Dios contra el pecado. El pasaje que leí de 2 Timoteo nos hace ver que gente que no era creyente o estaban religiosamente cerca, engañando a otros. Pero ahora vamos a ver que nos pone frente a gente que conoce a Dios y se dan estas características también. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, ¿ok? Conocen, porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Bien, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darles gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Bien, acá va describiendo a aquellos que habían conocido a Dios, pero no lo reconocieron, no le dieron esa autoridad a Dios y empiezan a desviarse en sus propios pensamientos, en el mundo que ellos mismos están creyendo, están creando. Se creen sabios, pero se los describe como necios. ¿Se acuerdan un par de clases antes cuando hablamos de todo lo que significaba ser necio? ¿Sí? Hicimos algunos trabajos con Gladys y todo, ¿sí? Bien, versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Acerca de Dios, perdón, como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Acá parecería como que esto es un mundo lejano, gente que estuvo en la iglesia, que creen en Dios, pero que se han desviado. Pero miren lo que dice ahora. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Se acuerdan cuando recién yo le decía de la importancia de que nuestros hijos reconozcan la autoridad de Dios, los caminos del Señor? Bien, versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos, como los dos hechiceros estos que enfrentaron a Moisés, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios
inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Otra vez, la desobediencia a los padres está puesta en un nivel de una lista de cosas que nos espantarían. Por ahí como que la desobediencia a los padres pasa como desapercibido, no tanto, ¿no? Como un chismecito, una peleita, pero está a nivel de perversiones de pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios. No parecería tan grave una desobediencia a los papás como un homicidio. Bueno, está en ese nivel. Son crueles, no tienen compasión, saben bien quién es Dios, pero no quieren hacer caso. Me llama mucho la atención la fuerza que toma la desobediencia a los padres y cómo se sitúa en un grupo de gente que aunque conocieron a Dios, se desviaron y fueron todas esas cosas y desobedientes a sus padres. Avanzo un poquito más. ¿Por qué es importante o por qué es necesario obedecer? Si los hijos no aprenden este concepto de obediencia, nunca aprenderán el concepto de autoridad. Papá y mamá son mi primera autoridad. Los papás no sugerimos lo que tienen que hacer nuestros hijos, sino que corregimos su camino. Hay un gobierno de los papás, una autoridad de los padres sobre los hijos. Esta es una frase mía. No somos amigos. Podemos tener una hermosa relación, pero no somos amigos. Los amigos son compinches. Los papás, los papás tenemos otro rol. Habrá otro momento. Yo a mi hijo que se casó, le digo, ahora podemos ser amigos, hijo. Pero mientras estuviste bajo mi techo, nuestro techo como papá, nos llevemos lo mejor que se pueda, la mejor relación que podamos, pero no podemos ser amigos. Porque tengo que cumplir un rol de papá. Mamá tiene que cumplir un rol de mamá. Y vos tenés que cumplir un rol de hijo. Porque te estamos preparando para tu futuro cuando tengas que cumplir el rol de papá, el rol de esposo. ¿Sí? Entonces, hay un gobierno, una autoridad de los padres sobre los hijos. Y eso se refleja en la relación con Dios. Quien es la autoridad, quien es soberano. Y los hijos tienen que aprender a vivir bajo el concepto de obediencia, de autoridad, de respeto, de honra. Eso es lo que le agrada al Señor, ¿sí? Porque esto se va a reflejar en una relación que tendrán los hijos con Dios. Cuando aprendamos que Dios es el nivel máximo de autoridad. Él es soberano. Miren, poder aprender que en la soberanía de Dios Él toma las decisiones es algo que nos cuesta a todos, mucho. Cuando fallece alguien, cuando nos enfermamos, cuando sufrimos una injusticia, cuando padecemos dolor, es más fácil reaccionar ante una adversidad y cuestionar, quizás todo lo que describió Romanos hace unos minutos, en la carta a los Romanos, a que entender dónde estamos parados, recibir de Dios lo bueno y lo que no es bueno, y de ahí tener una actitud de buscar en la soberanía de Dios cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro tiempo, cuál es nuestra misión y qué es lo que estamos aprendiendo aún en la adversidad y de quién nos tomamos de la mano. ¿Sí? Bien, esto tiene mucho que ver con el concepto de la autoridad aprendida. ¿Sí? Dios nunca nos sugiere cosas, nos da mandatos concretos. Él es Dios y los mandatos son para obedecer. Esta relación de Dios es la premisa
que tienen que ver con padres e hijos. Cuidado con esto. Dios no nos sugiere cosas, nos da mandato concreto. Ustedes son mis amigos, decía Jesús, si hacen lo que yo les mando. Es clarito. Pero nos da la libertad de poder decidir corrernos de su soberanía, de su autoridad. Y eso es todo lo que ha descrito Romano y Pablo en ambas cartas, cuando le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, en los futuros tiempos, habrá tiempos bien difíciles, che. Se viene todo esto. ¿Bien? El libro de Proverbios nos desafía como papá a corregir a nuestros hijos todo el tiempo. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Esto es duro, ¿eh? Siempre cuesta historia de que mi viejo tenía sin conocer los proverbios en su plenitud, pero tenía ahí una fusta colgada en la pared de mi casa, ¿no? Que era todo un símbolo de castigo, de orden. Bien. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Nosotros no sugerimos cosas, instruimos en el camino, ¿sí? Marcamos su camino, corregimos su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que esté sembrado en nuestros hijos se va a cosechar en algún momento. ¿Sí? A veces nuestros hijos están pasando momentos difíciles o extraviados de la fe. Seguir orando que todo lo que sembramos, el Señor lo va a hacer florecer en algún momento. Unas palabritas para los hijos, ya vamos entrando en la recta final y después le doy a Gladys unas conclusiones bonitas que nos tiene para compartir. Ahora sí quiero hablar a los hijos. Hijos, no se trata de obedecer a los padres por fuerza física o por miedo, sino en el temor del Señor. Un día las fuerzas de papá y mamá se van a perder. Y si se pierde, parecería como que se pierde la obediencia. ¿Está bien? Los hijos deben obedecer. Hay una instrucción, un mandato concreto en esto y hay una bendición en el aprender a obedecer. Y papás, debemos enseñar a obedecer. Déjenme en la recta final caminar este poquito que queda, porque de alguna manera le da forma a todo lo que hemos venido viendo. El versículo 2 de Efesios dice, vuelvo a leer el primero y lo acoplamos rápidamente. Hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Acá hace referencia a uno de los 10 mandamientos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está repitiendo lo que era una instrucción clara en el Antiguo Testamento. Honrar es superior a obedecer. Ese es un concepto más amplio. Es como que la obediencia está dentro de la honra. Pero los hijos tienen que obedecer a sus padres mientras estén en sus casas, como dije antes, el casamiento, una vida independiente, una autonomía, una emancipación. Ok, tomaste un camino donde te corres de esa obediencia. Hijo, sos responsable de la decisión que estás tomando. Pero honrar a papá y mamá es un mandamiento para toda la vida. No tiene límite ni fecha de vencimiento. Quizás ya cuando has tomado tu propio camino no vas a obedecer todas las instrucciones. Pero nunca pierdas la honra, porque sobre la honra hay bendición. Que te vaya bien y que sea larga vida, que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos,
sino criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Otra vez este concepto. Y acá es un poco lo que decía Analia recién. Otra vez, yo como papá eh, reconozco muchas veces que quiero bajar un lineamiento y más allá de entender que sea del Señor o no, lo bajo según mi fuerza y eché a perder todo. ¿Ya? La disciplina y la amonestación que nos toca dar como papá es en el Señor. Eso está claro. De la otra manera, provocamos la ira, la reacción de nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra forma de instruir lleva tiempo. Hay correcciones que llevan más paciencia que otras, hay otras que son cortitas y al pie, como digo yo. O sea, si nuestro hijo está cruzando la calle, no espero que haga una macana o que lo choque un auto para decirle, hijo, no deberías haber cruzado la calle. Hay una instrucción de obediencia inmediata. No cruces, vení acá, no me sueltes la mano, no sé, una instrucción concreta. Y de ese instante. Y habrá otras que llevarán más tiempo, que llevarán otra energía, la forma de decirlo, de expresarlo, no lo sé. Lo que sí sé es que instruir lleva tiempo. Lo que tu hijo aprendió cuando tenía 1 año, 2, 3, 4, 20, va a marcar el resto de su vida, ¿sí? Pero este es el desafío, otra vez la palabra para los papás. Instruir a los hijos lleva nuestro tiempo sobre ellos. Debo hacerlo con dedicación, no hacer que les sea difícil la instrucción, la enseñanza, instruir con el ejemplo y firmeza y no por fuerza. 2 palabritas sobre esto. Muchas veces, muchas veces, pero muchísimas veces, trabajando tantos años con jóvenes, muchas de los justificativos de conductas que los pibes se arrepentían, tenían muchos de ellos un denominador común. Era, ¿y qué querés? Si mi papá, siempre lo vi a mi papá que hacía esto. ¿Y qué querés? ¿Que lo respete? Sí, siempre lo vi con... Bueno, vuelvo a decir que estos versículos son un desafío grande para nosotros como papá. ¿Sí? Somos nosotros los que estamos instruyendo. Nuestro ejemplo, nuestro ejemplo y nuestra firmeza en el Señor va a marcar la vida de los hijos mucho más que nuestra fuerza. La vara instruye, ¿sí? ¿Verdad? Pero nuestro ejemplo los va a marcar con mucha más firmeza por el resto de sus vidas. Créanme que la semilla de nuestro ejemplo en algún momento florece en la vida de nuestros hijos. No los provoques a ira, no los hagas enojar, no los maltratemos, no nos burlemos de ellos, no los comparemos. Analía en esto siempre me marca, no los definas, no digas esto. Vos sos, no lo digas. Ya te doy, Carlos. No lo exasperemos, no juguemos con sus sentimientos y emociones. Ganemos el corazón de nuestros hijos, que eso hace que el trabajo con ellos sea mucho más fácil. ¿Sí? Carlos, adelante. Buenas noches a todos. Me gustó mucho lo que estamos hablando ahora y quiero compartirle, primero leerle algo para después comentarles algo. Le quiero leer Efesios 6:11. Dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eh, Me gustó mucho lo que estuvo compartiendo sobre los hijos, porque yo me siento hijo todavía, porque yo tengo mis padres vivos.
Y también obviamente yo como hijo y padre tengo que seguir obviamente respetando a mis padres, honrándolos, y es lo que hago. Pero esto va más profundo de que los hijos respeten a los padres, porque primero se empieza por los padres, hay que sanar los padres. Los padres traemos maldiciones generacionales de nuestros padres, de nuestro abuelo, de nuestro tatarabuelo, y eso va pasando a nuestra generación. Entonces yo creo que primero tendríamos que empezar nosotros los padres, sanarnos nosotros interiormente, hacer sanidad interior, para que no sigan las maldiciones de nosotros a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos puedan dar paso firme y en algún momento también dar ese paso de sanar su vida interior. Gracias, Carlos. Muy buen comentario. Ahora llego a eso porque es muy válido lo que está diciendo. Ah, el Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. No son nuestra propiedad, sino del Señor. Nos ha tocado criarlos. Ahora vamos a ver lo que significa criarlos. Y dice que los hijos son cosa de gran estima. Cuando miremos a nuestros hijos, por ser sus padres biológicos, estamos en una relación sana de amor o rota de amor o de exigencia o de lo que nosotros creamos que es esa relación, que pareciera que tenemos ese derecho de posesión. Son mis hijos, son nuestros hijos, son míos, yo los crié, yo los traje al mundo. Bueno, eso es la responsabilidad del padre biológico. Pero cuando podemos entender que nuestros hijos son una herencia del Señor, que Dios nos da la responsabilidad de cuidarlos, educarlos, instruirlos, de enseñarles sobre obediencia. Y cuando vemos a nuestros hijos, aún en rebeldía, aún en desobediencia, aún lejos de los caminos del Señor, pero aferrémonos a la promesa de que son cosas de gran estima, no solo para Dios, sino que los veamos nosotros, a nuestros hijos, como cosa de gran estima, no solo por el cariño de padres, sino para que podamos entender cómo Dios ve a nuestros hijos, ¿no? Criar a nuestros hijos es abrazarlos, protegerlos, corregirlos, sustentarlos, que se sientan queridos, llenarlos de amor, de calor, de amor. Lo que definía Efesios 5:24 cuando describí este mismo concepto, este abrazo caluroso, este abrazo lleno de amor, ¿no? Que nuestros hijos sean nuestros discípulos. Esta reflexión que la leía en un comentarista me pareció brillante. No hay cosa más importante para un papá que verse reflejado con sus enseñanzas en la vida de sus hijos, pero o que nuestros hijos quieran aprender algo de nosotros, ¿no? Que se interesen por ser de alguna manera discípulos nuestros, que sean, o que quieran estar cerca, que quieran aprender, ¿sí? Me pareció brillante la reflexión. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. La amonestación son advertencias, pero las advertencias tienen su base en la palabra. Hijo, no, esto no agrada al Señor. No porque a mí como papá se me ocurra no dar un permiso. Esto no es bueno. Esto, en mi experiencia ya lo vi. La palabra dice esto. El Señor te lleva a esto. Amonestación es advertencia. Es abrirle un camino para que ellos caminen. Que conozcan el camino que agrada al Señor. Y la Biblia dice en uno de los profetas que un día el corazón de los hijos va a volver a los padres y el corazón de los padres va a volver a los hijos. Y acá digo, Carlos, lo que vos dijiste. Eso es restauración y arrepentimiento. Muchas cosas que vos hablaste de las transmisiones generacionales, quizás sin darnos cuenta de lo que sembraron los tatarabuelos, los abuelos, los papás sobre la vida de nosotros como hijos. Y nosotros también estamos sembrando. Sin duda que
que todos en algún momento de reflexivo nos damos cuenta de bendiciones o de maldiciones que estamos acarreando. Vemos cosas que no querríamos repetir. Bueno, que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos o de los hijos a los padres. La Biblia habla de un tiempo de restauración. Cuando Jesús viniera, iba a haber un tiempo de restauración. El Señor ya vino, la puerta de la restauración está abierta, pero para todos nosotros implica un tiempo de arrepentimiento. Si yo como papá he tratado mal, he lastimado la vida de mi hijo o de mi hija, bien, la confrontación es en el Señor restaurar esa relación. Aún arrepintámonos de lo que nos hemos dado cuenta que hemos hecho mal y por nuestra posición no hemos sido capaces de volver atrás o de pedir perdón. Cierro con esto. Dios es un Padre perfecto. Aún así, tiene hijos desobedientes. No idealicemos que el resultado de nuestros hijos va a ser perfecto, porque ellos son tan humanos, tan pecadores como nosotros como papá. Y a los hijos, los padres no somos perfectos, ¿sí? Ayúdennos a crecer también a nosotros, siendo obedientes hijos ustedes, porque hay promesa para su vida. Crean eso, disfrútenlo, aunque a veces no lo entiendan, sepan que esto agrada al Señor. Gladys, adelante. Hoy Bien, nos vamos a pasar unos minutitos, pero creo que vale la pena. ¿podés Dale, sacarlo el compartir pantalla, please? Ahí está. dale. Gracias. Vamos. No, eso no, it isn't. Ahora. ¿Qué viene a sus mentes cuando leen la palabra de Dios? A ver, los escucho. Amor, Someternos. Ujú, Sabiduría, bien. Soberano, Misericordia. Ujú. ¿Algo más? perdón, Padre. Bien. Algo de eso es lo que estuvimos charlando con José, que me planteaba que pensáramos en esto de Dios como Padre. Y mucho de lo que decimos tiene que ver un poco también con esta teología que cada uno de nosotros tiene sobre Dios, porque cada uno de nosotros tiene imágenes, ideas y representaciones mentales que tienen que ver con nuestra experiencia con Él y por supuesto con lo que hemos podido vivenciar de Él a través de su palabra. En esto de lo que Dios es, pensábamos en Dios como nuestro Padre, porque tiene mucho que ver con todo esto que venimos viendo de lo que Dios ha planteado en Efesios en relación a los hijos y a los padres y a todo lo que hemos estado viendo. Y este Dios, que es nuestro Padre, lo es por dos motivos principales. Uno, porque es nuestro creador, que es como sabemos que dice en Génesis, que hemos sido creados a su imagen. Él nos formó y es nuestro Padre porque nos ha creado. Y también es nuestro Padre porque es nuestro Redentor. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, que nos permite ser adoptados en su familia. Y porque Cristo es el Hijo perfecto y nosotros aceptamos su obra, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, puse un pasaje nomás como para mencionar, gracias a eso Dios es nuestro Padre y es nuestro Redentor. Y ese vínculo y esa filiación que se establece es gracias a lo que Jesucristo hizo, porque Jesucristo, como leímos en los primeros capítulos de Efesios, es el Hijo aceptado. A través de él se forma en nosotros este vínculo, esta filiación. Y Dios nuestro Padre nos ama con un amor eterno, ¿sí? Este pasaje que tanto enseñamos a veces a los niños, pero que es tan clave, tiene que ver con que no es, como decía José, por lo que haga o por lo bueno que haga, ni deja de amarme por lo malo que haga. Él nos ama con un amor eterno y desde antes de la fundación del mundo. Nos cuida y nos protege de todo mal. Y ese salmo plantea justamente que Él está siempre sobre nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Este Padre nos guía y nos dirige en el camino correcto.
si leemos su palabra, si buscamos su guía, si, como decía José, aceptamos su amonestación y obedecemos sus mandatos. Dios, nuestro Padre, nos da esperanza y consuelo en los momentos de dificultad. Por eso, a veces las palabras que salen no siempre es Dios nuestro Padre, sino esto, ¿no? El Dios de la fortaleza, el Dios del consuelo, mi sostén. Porque tiene que ver con esta experiencia que yo he vivido como padre con Dios. Y el planteo estaba en esto que decía José al final, de que Dios es perfecto y sin embargo sus hijos son desobedientes, nosotros lo somos así. Porque este Padre, verdaderamente nuestro Dios, es el ejemplo sublime. ¿Por qué? Porque su Hijo también es el ejemplo sublime, gracias a lo que Él hizo y que no es porque sea en menor calidad, sino porque es Dios mismo, es el Hijo que nos ha revelado al Padre. Él nos ha mostrado la palabra, nos dice, y puse este versículo porque dice que nadie ha visto a Dios excepto Él, el Hijo unigénito. Y Él, que es Dios, que vive en intimidad con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por eso podemos, gracias a la obra de Jesucristo, establecer este vínculo diferente con este Padre, que no es terrenal, que es un Padre divino, que no es pecador. Y nos muestra Jesús en su palabra que justamente él tuvo una relación diferente con el Padre. Y me gustaría que me mencionaran algún pasaje que recuerdan de la historia. Hay muchos, pero no quiero compartirlo yo. ¿Qué pasaje asocian de lo que Jesús nos dijo en los evangelios principalmente? Hay un montón, son como 170, que él habla sobre su Padre, que marca algo de su relación con Padre. ¿Qué pasaje se acuerdan? A veces no nos damos cuenta de cuánto está el pasaje. ¿Se acuerdan de alguno? En Getsemaní, por ejemplo, Ujú, una obediencia absoluta, una búsqueda de su voluntad y no la de él, una exacto, relación plena, de clara, obediencia. Justamente total. esto que planteábamos de que la obediencia a los padres, Jesús demostró su obediencia a Dios en este vínculo y en esta relación, no porque no fuera Dios y no tuviera definición, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Benja, ¿ibas a decirme algo? No, me acordaba el pasaje que dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Me Mm, acordaba bien, justamente en ese pasaje veíamos Juan 5, 5, 15, 5, exacto. Porque, ¿qué fue 17. lo que pasó en ese contexto? Él había sanado a una persona en el día de reposo y todos fueron contra él para reclamarle que no estaba respetando el sábado. Sin embargo, él plantea este pasaje, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, no porque no respetar el sábado, sino porque Dios Padre está todo el tiempo a favor de los necesitados. Por eso pensaba en que hay mucho por aprender de lo que Jesús nos enseña en su vínculo con Dios Padre. Nos enseña cómo hacer la voluntad del Padre, porque Él dijo en Juan 6:38 que bajó para esto, para hacer la voluntad del Padre, no la mía, sino la obediencia absoluta y completa, para cumplir la voluntad de Dios. Nos enseña a seguir el ejemplo del Padre. Solo hice la selección de algunos, ¿sí? Porque hay mucho. Dice que les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y me llamó la atención un comentario de unas personas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, donde planteaba que por eso él no era Dios, porque no podía hacer nada por su propia cuenta, sino que necesitaba al Padre. Y no significa eso. Significa que él, en su deidad, sometió su voluntad a hacer lo que Dios le pedía. Él esperaba y anhelaba cumplir como hijo la voluntad del Padre. Nos enseña a glorificar al Padre. Dice en Juan 15:8 en el pasaje de la vid, que es glorificado cuando damos mucho fruto. Y así mostramos que somos sus discípulos. Y pensaba en esta relación que la última palabra que decía José, que tiene que ver con esto de que el Padre ve en el Hijo reflejado sus enseñanzas. Y es lo que Jesús plantea. Cuando nosotros glorifiquemos a Dios a través de nuestro fruto, mostramos que somos hijos del Padre, pero que hemos sido sus discípulos y lo aceptamos. Dios como Padre tiene que ver con esto de reconocer justamente que es un ser amoroso y compasivo.
que nos ama incondicionalmente y que siempre está para nosotros, nuestro Padre Dios. Esta paternidad dice que nos ayuda a vivir una vida diferente, de amor, siendo padres, nos ayuda a vivir con amor, con compasión, perdonando a los que están bajo nuestra autoridad, dice, y nos enseña a tratar a los demás con respeto y cuidado, como Dios nos trata a nosotros en este vínculo y en esta filiación. Dice que la palabra padre nos habla de una vinculación especial con Dios, basado ¿qué? En una relación íntima. Y acá estaba la respuesta que le planteaba José cuando hablábamos de que esta vinculación entre Jesús y Dios no puede ser comparada con ninguna relación vincular entre padres e hijos humanos. Quizás cometemos a veces el error de mirar en el hombre lo que debería ser, pero no es así. Nuestro ejemplo como padres debe ser Dios. Y este vínculo fuerte que se hizo a través de aceptar a Jesucristo como Salvador, esta relación que inicia gracias a que Jesús nos adopta en la familia de Dios, podemos tener una relación diferente. Y ese modelo paterno que a veces cada uno de nosotros tiene por la realidad que le tocó vivir, paterno-materno, voy a hablar de ambos, tiene que ser diferente, no pueden ser comparados porque esta es el verdadero vínculo. Y plantea también esto de que ser hijos tiene que ver con esto. Nadie tiene hijos por obligación, bueno, en algunas cosas a veces se adoptan, pero tiene que ver con una relación que se basa en el amor, en la obediencia. Y este vínculo da esperanza y da consuelos para vivir una vida plena y significativa. Y quería terminar de comentarles leyendo una frase de Tozer que me gustó, que dice, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Tal vez usted ve a Dios como un padre enfadado o como un genio espiritual e incluso un salvavidas de último minuto. Cada forma de Dios, de ver a Dios, alimenta un miedo o una necesidad en nuestra vida. Aún así, nuestra mirada y nuestra imagen de Dios es muy acotada, es muy correcto. Su palabra, Él se reveló y Jesucristo fue el Hijo ejemplar que nos reveló al Padre para que pudiéramos conocerlo de verdad como Él. Eso quería compartir. Gracias, Gladys. No sé si hay alguna preguntita. Sí, Walter. No. Hay una relación que Jesús nos enseñó para relacionarnos con nuestro Padre, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Ujú. Y, y de alguna manera ese era el texto cuando Gladys dijo, ¿en qué nos acordamos? Me acordaba de ese. Y si no, la oración de Juan 17, cuando Jesús se acerca al Padre y como que le rinde cuentas, pero habla de eh, que sean uno y que seamos nosotros uno como Él y el Padre también. O sea que esa relación familiar, de alguna manera o de muchas maneras, tiene mucho que ver con la relación de hermanos en la iglesia y nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Yo quiero cerrar con una oración desafiante. Desafiante para los papás, y ningún papá fue papá sin antes haber sido hijo. Pero bueno, hay hijos también que solo son hijos por ahora y que en algún momento se confrontarán o llegarán a la realidad de ser papás. Am, Estos 4 versículos nos desafían a una relación que yo creo marca gran parte de la vida de la iglesia. Esto de ser familia, esto de tener relaciones entre padres e hijos sanas, de tener relaciones que sean en el Señor, que se desaten todas las promesas para nuestros hijos. Como papá, creo que es lo que más querríamos, ¿verdad? Pero a veces, por lo que aprendimos, por nuestras herencias generacionales, porque no lo hicimos tan bien, hemos roto algunas relaciones, o a lo mejor no están rotas, pero hay cositas por mejorar. ¿Sí? ¿Me dejan orar? Que el Señor nos ayude a sanar estas relaciones
que en Jesús el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón del padre vuelva a los hijos. ¿Ah? Señor, tu palabra nos desafía, mientras nos instruye, nos enseña y nos ordena, nos desafía otra vez a valorar a nuestros padres, a nuestros hijos, entender que desde el principio, desde antes de la creación del mundo, desde el principio de los tiempos, Señor, en tus planes estuvo este concepto de ser familia, de compartir tu eternidad con tus hijos. Hoy ruego que llenos de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de esta plenitud que está disponible para nosotros, llenos, Señor, de ti, podamos restaurar relaciones rotas, que podamos acompañar a nuestros hijos en sus caminos, que podamos ser papás que puedan marcar e instruir a nuestros hijos, que podamos ser hijos obedientes, que podamos, Señor, en todo entender el tiempo y la dimensión de que esta relación de padres e hijos es solamente en ti. Y ahí se fundamenta. Señor, a partir de ahí, llévanos al arrepentimiento, llévanos, Señor, a hacer las cosas mejor, llévanos al desafío de amar como vos amaste, Señor. Y te doy gracias por nuestros hijos, te doy gracias por nuestros padres, aún por lo bueno y por lo malo de cada uno de nosotros, Señor, que hoy tu palabra nos desafíe a ir a remendar lo que se rompió, de ir a acomodar lo que se desordenó, de ir a pedir perdón por lo que ofendimos y también, Señor, de consolidar instrucciones claras con la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hijos, gracias por la plenitud de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gente, nos vemos en la clase que viene. Ya estamos llegando a finales de Efesios. Falta poquito. Un fuerte abrazo a todos.